a través de un concepto que es requisitos de admisión. Entonces, al aprobar esto, pues se abre la cancha, ¿no? A que se legalice ese mecanismo de privatización. Entonces, en ese sentido de retroceso. Eso es. Bien, pasemos entonces ahora a preguntarle al compañero Mario Solís y le damos la bienvenida a Carlos Araico, que también ya está con nosotros. Sí, hola, un Estamos, saludo. buenas tardes. Entonces, pasemos a la respuesta del compañero Mario Solís. ¿Avance o retroceso la nueva Ley General de Educación Superior? Yo diría que, bueno, para ser directos, retroceso. Porque me parece que inclusive la ley de 1978, la ley para la coordinación de la educación superior, es mejor, es menos neoliberal, es que la ley que intentan proponernos. A mí siempre me gusta dar el ejemplo del artículo 3º. El artículo 3º de esta propuesta de ley define la educación superior. Y la redacción original, antes del Senado, antes de que se fuera modificada en la Comisión de Educación del Senado, decía originalmente, la educación superior es un servicio. Y eso resume para mí todo el corte de la ley. Posteriormente, cuando llega a diputados, ya llega con un parche, una modificación de esa redacción, y ahora la ley dice así en su artículo 3º, la educación superior es un derecho que el Estado debe de brindar a través de un servicio. Entonces, esto ya nos da la pauta y el corte de lo que quieren hacer con la educación superior. Están intentando venderla como un servicio para en un futuro privatizarla. No están reconociendo plenamente el derecho a la educación. Ese artículo tendría que dar las características del derecho público, gratuito, universal, etcétera, ¿no? Y no lo hace. Entonces, con ese simple ejemplo, yo siempre lo pongo para decir, esto es un retroceso, nos están limitando un derecho. Ok, aprovechamos que ya está aquí Carlos Araico para hacer la pregunta que los compañeros están contestando. La pregunta se refiere a que si la nueva Ley General de Educación Superior es un avance o es un retroceso para el sistema educativo del país. Adelante, Carlos Araico. Sí, gracias. Yo nomás quiero poder complementar un poquito a lo que ya decía el compañero Mario. Es parte de que, bueno, contestando igual directamente a la pregunta, igual coincido, ¿no? Eh, un, eh, un, bueno, un retroceso, pero pues también no es que se tuviera un sistema educativo pues muy bueno, ¿no? Antes de lo que existía ahorita, lo que ha pasado, incluso la consecuencia de que se ponga en ese artículo 3º, como lo dice Mario, de que es concebido como un servicio, pues ahí está ese problema de cómo es que a lo largo de todas estas décadas, ese neoliberalismo que se ha impregnado mucho, no solamente dentro de las fábricas, de las industrias y las empresas, pues también está colado dentro de las instituciones públicas de educación superior, ¿no? Porque pues como existe una lógica a que todo lo privatizan, pues las universidades públicas no están exentas de ello, ¿no? Entonces, de ahí, de ahí que nosotros podamos entender por qué es que es concebida ya como un servicio y no como un derecho, ¿no? El compañero Jonathan me parece que ya les planteaba lo del artículo 4º, ¿no? Eso de que pues las autoridades van a tener toda la facultad de poder imponer los requisitos de admisión que a ellos les plazcan para poder dejar fuera a cientos de miles de estudiantes, ¿no? Y entonces pues eso ya no es pues violenta completamente nuestros derechos constitucionales a poder tener educación, incluso nosotros como parte de una universidad autónoma, a poder
pues sí, estar en la toma de decisiones dentro del tipo de educación que queremos, ¿no? Eso es algo que en esta ley se les otorga a las autoridades, pues se les da todo el control, ¿no? Y a los estudiantes, pues no se les va a tomar en cuenta para nada. Se ve en lo del presupuesto, se ve en lo de los requisitos de admisión, se ve en lo de los consejos y sistemas que están queriendo implementar con esta ley. Entonces, pues sí, yo pienso que esto es, ya para terminar, esto es razón de la misma lógica y del mismo plan empresarial que les han querido imponer a las universidades públicas y lo han estado logrando, ¿no? Esto es parte de un proceso de privatización que se viene gestando desde hace muchísimos años y la ley solamente lo que va a hacer es terminar de legalizar todo ese proceso de privatización. Entonces, es lo que yo pienso con respecto a esta iniciativa de ley. Está bien, Carlos Araico, discúlpame, no te pregunté de qué escuela eres y para que nos identifiquemos de qué escuela eres. Sí, yo soy estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla y milito en el movimiento estudiantil Espartaco. Un saludo a todos los demás compañeros que nos escuchen. Ok, gracias. Tenemos aquí también a alguien que lo identifico como Honduras, y Tani está presente para que podamos hacer la pregunta número 1. Honduras, puedes hacerte presente para que sepamos bien tu nombre y de qué escuela perteneces, Honduras, y bueno, a ver, buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Creo que tienes apagado tu micrófono, ese es tu nombre y tu escuela, por favor. Sí, una disculpa, lo que pasa es que por algún motivo no he podido cambiar el nombre de mi usuario. Mi nombre es Tania Calzado Alavés y soy estudiante de Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM. Mucho gusto. Perfecto. Y también formo parte de la CONAE. CONAE. Mira, la pregunta que estamos planteando sería que si la nueva Ley General de Educación Superior es un avance o es un retroceso para la educación en México. ¿Puedes contestarnos? Sí, claro. Bueno, el proyecto de ley que presenta Esteban Moctezuma a través del senador Rubén Rocha, claro que representa un retroceso porque es una ley que definitivamente está redactada en un lenguaje a lo mejor demasiado progresista o que de alguna manera mañosa intenta atender diversos puntos que obviamente no se abordan en la ley que está actualmente vigente, que es la del 78, pero definitivamente no representa una ley que atienda las desigualdades de la comunidad estudiantil de educación superior, que definitivamente pues no atiende tampoco los problemas de violencia de género en las universidades y por el contrario, se supone que pues deberíamos caminar hacia que la educación superior sea un derecho universal que se pueda ejercer de esa misma forma. Sin embargo, esta ley en artículos específicos incluso sienta las bases para empezar a privatizar cada vez más la educación superior y eso es lo que nos preocupa. Perfecto. Bien, Tania. Vamos a pasar a la pregunta número 2, ya que se ha manejado mucho la reforma al artículo número 3 de la Constitución. ¿Existe por ahí alguna definición de la misma que habla sobre educación laica, educación gratuita? Sin embargo, también es obligatoria, pero sin embargo no se menciona científica. Y ustedes como estudiantes de educación superior, desde luego saben la importancia de una educación científica que exige comprobar los dichos, comprobar los conceptos que se vierten en la educación.
¿Tienen alguna opinión sobre esa parte? Aprovechamos a regresar con Mario Solís, si te parece bien, Tania, para que podamos ir por el orden que estábamos. Adelante, compañero Mario Solís. Ya está planteada la pregunta. ¿Qué hay de su opinión respecto a que la educación en México, de acuerdo a las reformas que se hicieron al artículo 3º constitucional, no es científica, es simplemente laica, es gratuita, es obligatoria? ¿Qué hay? ¿Habrá alguna repercusión con esa ausencia de definición como científica o no la hay? Adelante, Mario, por favor. Mario Solís. Sí, claro. Yo pienso que sí hay alguna repercusión, más que nada porque tampoco esa palabra la vemos reflejada en otros ordenamientos como es esta Ley General de Educación Superior. Todo esto refleja una tendencia que viene desde los años 90, en donde a través de las políticas del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, se busca en nuestro país, en América Latina en especial, una tecnificación de la educación superior. Esta tecnificación de la educación superior responde más hacia los intereses de la industria, hacia los intereses del mercado. Porque, bueno, a los egresados a las empresas les conviene tener o buscan más tener egresados que sean mano de obra barata. Y esto es algo que tiene una repercusión desde ese momento. No hay una calidad de la educación superior e incluso se ha ido degradando con los años precisamente por esto. Hoy en día es inclusive más precario a veces las ofertas laborales para los recién egresados. Cada día más se exigen más títulos, se exigen más especializaciones, porque precisamente la educación superior base se ha ido tecnificando, ¿no? Entonces sí, a mí me parece que esa es una de las repercusiones directas de que existe una baja en la calidad de la educación superior. Ok, Mario, muchas gracias. Entonces, en el orden en que estábamos, y aprovechamos para dar la bienvenida a quien está aquí como LGX Venture. ¿Es tu nombre, compañero, o tienes ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ah, sí me escuchan? ¿Se escucha? Sí, sí. Oscar Vázquez Muñoz, ya aquí, llevo rato aquí, y bueno, vi la actividad del día de hoy y me pareció un buen tema, y bueno, me gustaría participar si se puede. Claro, De la UAM Iztapalapa. Perfecto, de la UAM Iztapalapa. Ahorita Filosofía. te va a tocar tu turno, compañero Oscar. Vamos a por muchas gracias. Sigue Jonathan. La pregunta es la ausencia de definición del artículo 3º en cuanto a que es educación laica, gratuita, obligatoria, pero no se menciona científica. ¿Tiene impacto en la educación en cuanto a comprobar lo dicho por las escuelas o no nos afecta para esta nueva etapa de la educación? Jonathan, adelante, por favor. Ahorita le toca a los demás. Sí. Jonathan. Sí, Adelante, por favor. En general lo que hace la Ley General de Educación Superior es no atacar los problemas que actualmente tenemos las universidades públicas y autónomas y en general las de nivel superior. Uno de esos problemas para nuestras universidades es precisamente lo que tiene que ver con la formación científica. Está muy deteriorada la formación científica. Yo soy de la Facultad de Economía de la UAP y, por ejemplo, una de las materias que a nosotros nos hace científicos, que es la economía política, y que tiene que ver con nuestro plan de estudios, que tiene que ver con el contenido de los planes de estudio, de las materias,
por ejemplo, es el Capital de Carlos Marx, que son las leyes generales de la economía, ¿no? Del modo de producción en el que vivimos. Entonces, históricamente, lo que se ha buscado en cada renovación del plan de estudios, con esta tecnificación que mencionaba Mario, es precisamente quitar la economía política en primera instancia, ¿no? Como nunca pueden, porque hay organización estudiantil, pues entonces como que la segunda opción es ir mellando el contenido de los programas de la materia, ¿no? Que es ir quitando las lecturas, ¿no? Quitando el Capital de Carlos Marx. Esto no lo han hecho en nuestra facultad, pero lo han hecho con otras carreras, ¿no? O sea, la tendencia es meter materias que son como muy prácticas, o sea, que te enseñan el cómo, pero que no te enseñan los por qué, ¿no? Que no te enseñan a cuestionar. Entonces, si no te cuestionas, pues mucho menos vas a sentir necesidad de comprobar si te están planteando algo, ¿no? Sí, En nuestra carrera, pues, lo que están priorizando es la técnica, materias pues muy eso es. prácticas, ¿no? Que tienen que ver con las tecnologías, que tienen que ver con modelos matemáticos, pero están quitando, por ejemplo, no solo la economía política, sino historia, materias que tienen que ver con la filosofía. Entonces, esto Ok, pasa en nuestra facultad, pero vemos que esto es general, porque hay universidades en las que están eliminando, por ejemplo, hasta carreras completas, ¿no? Por sí. ejemplo, sociología. Hay universidades en las que ya ni siquiera se oferta, ¿no? La carrera. Entonces, eso tiene que ver precisamente con esa Con esa tecnificación, parte, esa característica. A sí, ver, que lo que vamos hace es entonces a solicitar, mutilar la ciencia, ¿no? mutilar el aspecto científico. Sí. Ok, Carlos Araico, ¿nos puedes dar tu opinión sobre esta segunda pregunta? En cuanto a por qué el artículo tercero no define como científica a la educación en México. ¿Podrías Sí, darnos tu opinión, perdón? sí, sí, gracias. Igual coincidiendo con los compañeros que me precedieron, em, pues es que es algo que en realidad no. Esta ley fue creada, por ejemplo, por legisladores, por autoridades institucionales, como lo son los rectores de cada universidad, todos estos agrupados, por ejemplo, en la NUYES, ¿no? También hubo participación de empresarios, y a lo que voy con esto es de que a estas personas, pues en realidad no les interesa la formación del estudiantado, ¿no? No les interesa que en verdad se busque generar conocimiento científico dentro de los espacios universitarios, ¿no? Entonces, ahí está ese conflicto, porque Mario ya lo mencionaba, ¿no? La tecnificación, ¿no? Los planes de estudio, algo que pasa y que es gravísimo también dentro de las universidades es que se les prohíbe a los estudiantes tomar la decisión de lo que ellos quieren estudiar, ¿no? De cómo quieren formarse, ¿no? Y eso es algo que incluso en las universidades autónomas pasa, ¿no? ¿Quiénes hacen los planes de estudio? Jonathan ya lo mencionaba, ¿no? Pues lo hacen los administrativos, los directores de las facultades que año con año quieren eliminar las materias que pues tienen un carácter científico y que hacen que un estudiante pues asuma con esa concepción la vida, ¿no? Que pueda cuestionarse, ¿no? Porque es lo que pasa, o sea, el que un estudiante tenga una formación científica quiere decir que va a tener un pensamiento crítico, que va junto con sus compañeros, va a discutir, van a cuestionar, van a plantearse, van a problematizar lo que pasa dentro de la universidad y lo que pasa fuera de esta, ¿no? Entonces, a ver, el hecho de que se quite o de que se omita esta parte tan importante en la Ley General de Educación Superior, pues hace o sigue perpetuando el hecho de que los estudiantes, pues al final de cuentas, funjan como una masa de egresados, al final de cuentas, cuando terminen sus estudios y que no piensen, ¿no? Que
no cuestionen y que solamente eso que dice Mario, ¿no? Funjan como mano de obra cualificada, ¿no? Que puedan servir a un patrón y nada más, ¿no? Entonces, ahí está pienso yo, este conflicto de que, del por qué no se toma no se ve por poner este tipo de formación en el artículo 3º, y que es obviamente pues sumamente pues brutal, ¿no? Porque si nosotros no recibimos una formación científica, pues ¿qué vamos a hacer como estudiantes, ¿no? No vamos a poder solucionar las problemáticas de la gente, ¿no? Todo lo que pase con la sociedad pues nos va a ser muy, muy ajeno, ¿no? Entonces, eso es algo que no se puede permitir en nuestras instituciones públicas, porque si no solamente están sirviendo como las universidades privadas, ¿no? Con la misma lógica empresarial, y para que al final de cuentas el estudiante solamente vele por sus mismos intereses, como lo hace el director, como lo hace el patrón, y pues al final de cuentas se pierde todo vínculo entre compañeros, ¿no? Entre personas. Entonces, pues yo pienso que a la larga, o incluso eso es lo que hemos estado viviendo, pues son las consecuencias que trae que el estudiante universitario no tenga una formación científica. Eso. Ok. Tania, ¿puedes darnos tu opinión respecto a ese mismo punto? La ausencia de el calificativo de científica a la educación en el artículo 3º constitucional, ¿trae impacto hacia la nueva Ley General de Educación Superior? ¿Trae impacto hacia sus universidades, hacia sus escuelas de educación superior, o no lo trae? Sí, por supuesto que tiene un impacto. Yo esperando no ser tan reiterativa con los comentarios que ya comentaron mis compañeros respecto a la calidad de científica en la educación superior, creo que es un gran ejemplo de que este trabajo que se tiene que hacer en torno a la Ley General de Educación Superior va desde lo más general hasta lo más particular. Ok, ahorita ya se tiene la reforma al artículo 3º, pero todavía tenemos un gran campo de actuación que es esta ley que funge como reglamentaria de educación superior, y es ahí en donde tenemos que garantizar que la educación se asuma como científica desde los preceptos más generales, pero que sea un aspecto que se transversalice en toda la ley, o sea, desde los qué y hasta los cómo, ¿no? Porque obviamente este es el sustento que después vamos a tener las y los estudiantes, las y los profesores en las aulas para decir, a ver, aquí tenemos una ley que garantiza que mi educación sea científica, por lo tanto esto debe estar acorde a, ¿no? Y es por eso que es muy importante desde la redacción de la ley hasta cómo ejercemos nuestros derechos ya en las aulas, ¿no? Y es muy importante que la educación superior tenga el carácter de científica, sí, para darle, claro, un gran sustento, sin demeritar nunca tampoco el conocimiento técnico, que también es muy importante, pero para darle este sustento finalmente científico, y para que también se pueda hacer, que se puedan empezar a hacer trabajos científicos en torno a otros temas que también necesitamos, ¿no? Porque resulta que trabajamos con artículos o con preceptos que son desarrollados en otros países en donde sí se garantiza que la educación sea científica, cuando es acá desde nuestro propio país que tenemos que encargarnos en desarrollar contenidos, en desarrollar conocimiento científico acorde a las necesidades de nuestro propio país. Ok, muchas gracias, Tania. Finalmente vamos a preguntarle a Oscar que nos opine sobre el mismo tema de las repercusiones, el impacto que tiene la ausencia de una educación científica en la Ley de Educación Superior que se está impulsando en la Cámara de Diputados, ya que la de senadores lo aprobó. Adelante, por favor, entonces, Oscar. ¿Sí se escucha? ¿Me escuchan? Sí, Hola, sí, hola.
Una de las cuestiones que, bueno, se me vienen a la mente pensar justamente con esta cuestión es que si lo vemos, hacemos una revisión histórica, siempre ha habido una pretensión o ha habido intentos por plantear este problema sobre la cuestión de la educación en México. Y uno de los primeros aspectos que se me viene a la mente es, por ejemplo, cuando se trató de implementar una educación positivista en México en el siglo XIX, con personajes como Gabino Barreda y después otros como Justo Sierra, que desafortunadamente ya no leemos en las aulas universitarias. Desafortunadamente ya no los revisamos en la licenciatura de Historia o en Historia de las Ideas y Filosofía en la UNAM, en la UAM, en las instituciones públicas. Es lamentable. Pero ya en el siglo XIX ya se había planteado la necesidad de hacer una educación científica en México. Este proyecto no logra darse, de hecho, Leopoldo Sea nos plantea esta cuestión de que lo que en un momento fue una educación científica se convirtió en una ideología en el gobierno de Porfirio Díaz. Aquí vemos una primera experiencia de no volver a cometer este error, lo que le pasó al gobierno de Porfirio Díaz cuando esta pretensión de una educación científica se convirtió más bien en un eslogan de gobierno, una ideología, un primer reto ahí. La otra es que durante el siglo XX también existe un gran problema con eso. Más allá de una educación científica, yo creo que otro gran peligro que podemos tener al plantear esto es no dejar a un lado la cuestión de las humanidades. Durante el sexenio de Fox y durante el sexenio de Calderón, vimos, por ejemplo, que hubo un movimiento filosófico que estaba en desacuerdo con que se quitaran las humanidades de la educación superior y media superior, que es gravísimo este aspecto. Entonces, pensar en una educación científica no quiere decir que dejemos a un lado las humanidades, al contrario, las humanidades y las actividades científicas van todo el tiempo de la mano. Si lo revisamos, por ejemplo, en la experiencia del siglo XX en México con los muralistas mexicanos, pues nos damos cuenta que ya Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y esta generación de muralistas se dan cuenta que la actividad científica no puede darse sin una actividad humanista. Creo que uno de los aspectos que es importante revisar en esta actualidad, por ejemplo, en el 2020, esta cuestión de la actividad de la bioética o plantear otra vez aspectos ecológicos. No sé, yo, por ejemplo, además de revisar la cuestión sobre la reforma del artículo, esta reforma, me puse a leer algunos aspectos también de ética de la liberación. Es interesante cómo el doctor Enrique Dussel lo ve desde una visión de la eticidad, sobre todo la cuestión de la afirmación de vida. Toda actividad científica, toda actividad política, toda actividad educativa es también una actividad para la vida humana, la vida material, la vida en sus elementos más importantes. Creo que en ese aspecto no podemos plantear una educación científica sin plantear también dentro de ella todo un humanismo respecto a lo científico. Y el gran reto en los siguientes tiempos va a ser justamente ese, ¿no? La actividad científica también tiene que ir de la mano de una actividad humanista, una actividad ética también. Eso sería todo, es lo que en ese momento estaba apuntando. Ok, entonces si les parece, vamos a pasar a la pregunta siguiente, pero ya vamos a ir limitando a 2 minutos la contestación que ustedes nos den, por aquello de que nos alcance bien el tiempo para poder, yo tengo todo el tiempo del mundo, sí, pero no sé ustedes, por eso yo quiero ir ajustando un poquito ya las respuestas y que no sean repetitivas, como dijo por ahí Tania. Hasta ahorita vamos muy bien, desde luego. Sin embargo, la pregunta que viene ya es un poquito más aterrizada. Ustedes, alguno de ustedes en el principio de la entrevista nos hablaba sobre la influencia que tuvo Esteban Moctezuma
para la elaboración de esta nueva Ley General de Educación Superior. Sin embargo, ya Esteban Moctezuma no está al frente de la Secretaría de Educación Pública y en cambio está la maestra Delfina, que es pues muy importante dentro del partido Morena y desde luego dentro de la Cuarta Transformación, siendo ustedes pues un grupo estudiantil que están aglutinados bajo el membrete de Coordinadora Nacional Estudiantil por la Cuarta Transformación, sería muy importante saber qué opinan. ¿La llegada de la maestra Delfina cambia algo o sigue el mismo punto de choque que se podría tener con la presencia de Esteban Moctezuma? Empezamos por Mario Solís para seguir el orden que teníamos. Adelante, por favor, Mario Solís. Sí, gracias. Yo creo que en ciertos términos no cambia tanto la situación. La ley ya recorrió pues prácticamente más de la mitad de su camino legislativo. Lo único que falta es la aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados. En ese sentido, inclusive ya hay, al parecer, un consenso de que se llame a un periodo extraordinario para más o menos entre el 15 y el 20 de enero, dependiendo de la situación en que se encuentre la pandemia en el Valle de México, para precisamente solamente votar ese tema. En ese sentido, pues yo no veo un gran cambio. Ahora, en la cuestión de Delfina, pues sí representa al menos un poco más de esperanza y vamos a tratar pues de tener un acercamiento con ella. Sí creemos que la maestra Delfina puede tener otra perspectiva de la situación debido a su origen, a sus raíces, ¿no? Que ella viene del movimiento magisterial de base, ella fue maestra, fue directora, fue parte del sindicato, entonces yo creo que ella tendría un mejor entendimiento de la situación y tendría una mejor perspectiva que Esteban Moctezuma, que tenía una perspectiva sumamente empresarial, ¿no? Neoliberal o de negocio. Entonces yo creo que sí puede haber un mejor diálogo con Delfina, vamos a tratar de buscar ese diálogo, pero pues hoy, 27 de diciembre, pues la situación no ha cambiado. Creo que sigue la ruta de la aprobación de esta ley. Ok, gracias Mario. Adelante Jonathan, es tu turno para opinar respecto a la pregunta. ¿La llegada de la maestra Delfina beneficia o continúa igual la situación de conflicto con la nueva ley? Adelante, por favor, Jonathan. Bueno, pues mientras no cambie el rumbo de la Ley General de Educación Superior, está a 2 pasos de aprobarse, como ya lo explicó compañero Mario, pues va a seguir representando lo mismo, ¿no? En términos de proyecto, no en términos personales, ¿no? Nosotros esperamos y vamos a apelar a eso porque es una de las cuestiones que me parece que es en las que coincidimos, los que conformamos la Coordinadora Nacional de Estudiantes por la 4T, que es apelar a la conciencia de los que están dentro del nuevo proyecto de nación, ¿no? Los que se ciñen a los principios del nuevo proyecto de nación, de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, de combatir la corrupción, combatir la impunidad. Entonces vamos a hacer lo mismo con la nueva Secretaría de Educación. Está ese antecedente de que viene de la base. Eso podríamos ahí meter algunos argumentos, ¿no? Por ejemplo, los de la CENTE han planteado que ella nunca ha militado en el magisterio nacional, que ha combatido, por ejemplo, la reforma educativa. Pero pues está esa cuestión más bien, ¿no? De que nosotros vamos a apelar a los principios de la 4T y ahorita no cambia el rumbo de la Ley General de Educación Superior, no cambia este proceso de privatización que está avanzando en la educación superior. Entonces, pues así las cosas, ¿no? Ok, Jonathan, muy amable. Adelante, compañero Carlos,
Araico, para opinar sobre esta nueva pregunta que se hizo. Sí, Adelante. sí, gracias. Híjole, bueno, es que ahí yo pienso que tanto la maestra Delfina como todos los políticos que están ahí detrás en el proceso legislativo de la ley, pues deberían, pues sí, bajar la discusión que ellos tienen a puerta cerrada, ¿no? Mientras eso no pase, como dice Jonathan, como dice Mario, pues el, el rumbo va a seguir igual, ¿no? Rumbo a la privatización de la educación pública. Y, y pues yo pienso que sería de suma trascendencia, porque esta ley, pues la bajaron, tuvo línea también desde la SEP, cuando Esteban Moctezuma estaba como secretario. Entonces, ahorita que ya está la maestra Delfina, pues sería muy importante que ella pudiese, así como nosotros, pues apelar a un carácter más democrático en cuanto a la discusión de esta ley, ¿no? Porque siempre ha sido a puerta cerrada, siempre de la forma más discrecional, el proceso legislativo le han tratado de dar la mayor velocidad posible, y los estudiantes, ¿en dónde entran, no? O sea, en ningún momento se les ha consultado, se ha puesto en discusión la ley con nosotros. Eso se ve en cómo se plantean los artículos de la ley, porque pues todo renquea, ¿no? Hay unos artículos que son muy grotescos, pero en todo renquea. Entonces, yo pienso aquí con respecto a la maestra Delfina que, pues sí, ahorita que ya asuma el cargo, pues tendría que, tendría que apelar a eso, ¿no? O sea, nosotros vamos a buscarla, vamos a buscar ese diálogo que pueda bajar la discusión, y pues tendría que haber, como ya dice Mario, ¿no? Si viene desde la base, si estuvo en el magisterio, en el sindicato, y pues obviamente fue alguien que estuvo frente al salón, frente a clase, pues con mayor razón tendría que escucharnos, ¿no? Entonces, pues yo pienso eso con respecto a lo que me preguntaba. Ok, gracias, Carlos. Preguntemos entonces a Tania su opinión, por favor, sobre la misma pregunta. Adelante, Tania. Sí, muchas gracias. Pues yo en realidad me siento bastante optimista por este nuevo nombramiento, pero como ya lo mencionaban mis compañeros, desafortunadamente lo último que hizo Esteban Moctezuma en la Secretaría de Educación fue precisamente meter esta ley, este proyecto de ley tan desafortunada que ahora ya se encuentra en el Congreso en la Cámara de Diputados. Sin embargo, considero que la compañera Delfina es una mujer a la cual nos podemos acercar, la cual ha militado justamente con este proyecto de nación en el que creemos, no solamente como se cree en una religión o algo por el estilo, sino que creemos en este proyecto porque militamos en este proyecto, porque sabemos que podemos formar parte, y también pues es un recordatorio de que siempre va a ser por las dos partes, ¿no? Sabíamos que con Esteban Moctezuma pues el diálogo era prácticamente imposible, además sí representaba los intereses privados dentro de la educación superior. Finalmente, pues es esta relación tan estrecha que tenía con los empresarios, lo que hizo que esta ley mejor la pactara con la élite de la educación superior, en vez de bajar la discusión a la comunidad estudiantil, a la comunidad de profesoras, profesores. Entonces, pues yo considero que es un gran paso. Yo considero que justamente podemos buscar diálogo para poder establecer mesas de trabajo con la maestra Delfina, para que pues justamente la educación también vire hacia la izquierda y se busque justamente el ejercicio de la educación superior como un derecho humano. Perfecto. Que entonces nos falta saber la opinión de Óscar. Adelante, Óscar, por favor. Creo que se salió el Óscar. compañero. ¿Sí está el compañero o se ausentó?
que está ausente. Bueno, pasemos entonces a la siguiente pregunta. Son 5 nada más, para que no nos esperemos. Habló alguien del sindicalismo. El sindicalismo, pues, es un factor que definitivamente ha marcado la educación en nuestro país. ¿Quién no recuerda las grandes cantidades de dinero que el presidente, pues, ya sea directa o indirectamente, les hacía llegar a las gentes que dirigen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Vamos a llamarlos, las justificaciones eran diversas, que para capacitación del magisterio, que para equipamiento del magisterio, etcétera. Sin embargo, pues no siempre se vio ese apoyo económico en las aulas, y sin embargo, pues duran muchos años. La lideresa de Esther Gordillo duró mucho tiempo. Anteriormente hubo otros caciques también, que por lo consiguiente, sin embargo, actualmente tenemos una relación nueva entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el cual ustedes saben también, pues estuvo primero de parte de José Antonio Meade en la campaña presidencial, y posteriormente, cuando perdió José Antonio Meade, se pasaron a apoyar, entre comillas, a la Cuarta Transformación impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál sería entonces la opinión? ¿Cuál es el posicionamiento de este importante grupo, esta importante coordinadora estudiantil ante la relación? ¿Van a tener realmente el apoyo o tienen el apoyo del sindicalismo magisterial para poder llevar adelante las modificaciones necesarias en esta nueva Ley General de Educación Superior? ¿O ustedes están actuando de manera independiente al sindicalismo? Adelante, por favor, que empezamos con Mario Solís, si es tan amable, en el orden que estábamos. Adelante, Mario. Claro. Yo creo que es muy importante también distinguir un poquito la cuestión de la ley. La cuestión de la Ley de Educación Superior tiene unas aristas interesantes porque de cierta manera regula algunos aspectos que no se encontraban normados de las universidades autónomas, en donde, bueno, ahí no se lidia con un sindicalismo de la CENTE o del CENTE, se está hablando de lidiar con un sindicalismo muy amplio en cada estado, ¿no? Solamente, por ejemplo, el sindicalismo de la UNAM y del POLI, bueno, representa un número muy grande, ¿no? De agremiados y de afiliados, que fácilmente es comparables al número de agremiados de varias universidades del país si las juntáramos, ¿no? El sindicato de la UNAM es uno de los sindicatos más grandes también por su número de trabajadores. Esta ley afecta principalmente a los estudiantes y empodera no a los trabajadores, sino a los administrativos, a todas esas personas que tienen plazas de confianza, que muchas veces no entran dentro de los sindicatos. Yo creo que sí habría que concientizar a más que nada a académicos, administrativos, en cómo los afectaría más que trabajadores de otra índole, que son los que pues muchas veces conforman las bases duras del sindicalismo, ¿no? Universitario. Entonces yo creo que en esas situaciones es algo complejo. Sí estamos lidiando contra muchas expresiones sindicales en cada estado. Digo, inclusive a nivel universitario, pues en algunas universidades
autónomas, etcétera, pues una sola universidad tiene muchas corrientes sindicales. Entonces, sí me parece un tema un poquito complejo y que, bueno, no se aborda tanto en esta ley de educación superior porque no aborda muchos temas laborales. Entonces, creo que sí hay que hacer difusión, pero sí creo que debe ser más una cuestión de concientización con los estudiantes y los académicos. Ok, gracias Mario. Pasamos con Jonathan para saber su opinión, por favor. Sí, bueno, respecto a la organización sindical, ahorita en esta coyuntura, no, si hay poca organización estudiantil, pues organización sindical hemos visto mucho menos, ¿no? En parte es por la información. No se conoce la Ley General de Educación Superior. Y pues es cierto lo que plantea el compañero Mario, que efectivamente casi no, abiertamente no plantea cómo va a ser la cuestión laboral, ¿no? La cuestión de los profesores. Y más bien lo que hace, por ejemplo, con la creación del Sistema Nacional de Educación Superior, es que va a centralizar la educación superior, ¿no? Su gestión y todo lo que tenga que ver con la educación superior. Entonces, están indirectamente involucrados los profesores, ¿no? Y los trabajadores, tanto, bueno, los administrativos, pues, más bien a quien va a beneficiar, por ejemplo, es a los rectores, ¿no? Porque los que van a pertenecer directamente al Sistema Nacional de Educación Superior, pues son precisamente los rectores, ¿no? Los que tienen en una situación de corrupción a las instituciones de educación pública, pues precisamente son los rectores, ¿no? Y ellos son los que van a seguir decidiendo y proponiendo qué hacer con la educación superior. Entonces, pues en realidad ese es el problema, ¿no? Que está en manos de los que hoy causan los problemas de las universidades, el problema de la corrupción, el problema de la exclusión. Entonces, pues, y ya respecto a la organización, pues no hemos visto mucha respuesta. Y también ahí es porque es algo muy particular, que también planteó el compañero Mario, que los sindicatos tienen también ahí pues tienen sus luchas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la Autónoma de Puebla hay un sindicato charro, que está alineado a la rectoría, y hay un sindicato que está buscando, por ejemplo, está luchando por tener la toma de nota, ¿no? O sea, porque haya una democratización del sindicato, ¿no? Entonces, ellos como que se ha vuelto muy parcial, pues, la lucha por la educación, ¿no? Entonces, pues más bien ese es el problema, ¿no? Al que nos enfrentamos, que hay poca organización y la poca que hay está parcelada. Y en parte es porque hay mucha desinformación. Ok, Jonathan. Carlos Araico, ¿quieres darnos tu opinión respecto a esta pregunta? Sí, bueno, ahí lo de la ley y la información, el sindicato, la organización del sindicato, yo pienso que, bueno, imagínense, ¿no? Si de por sí la ley fue algo a lo que no se le dio mucha difusión y no es conocida por la mayoría ni por, pues yo podría pensar que no es muy conocida en los estudiantes, ¿no? De ahí ha servido mucho lo de la pandemia para estas personas que crearon la ley, porque pues hay como que se calman todas las cosas al no estar dentro de las universidades y pues para ahí implementan este tipo de medidas, ¿no? De ahí que pues de una a quienes va a afectar directamente, que son los estudiantes, pues no, ni siquiera están enterados de ello, ¿no? Conforme nosotros vamos haciendo actividades, nos vamos encontrando con más y con más compañeros que no sabían de eso y que a veces, algunos se integran, algunos se suman a la organización, a las actividades, a las discusiones y otros que no, pero es la muestra de cómo es que no hay una difusión de esto, ¿no? Y ahora con los sindicatos, pues también, o sea, no nos hemos topado
con mucha organización sindical, no ha habido mucha coordinación con respecto a esto, con este tipo de organizaciones. Incluso hay organizaciones estudiantiles que pues también están como que aisladas, ¿no? Entonces, la forma en la que pues nos damos a conocer, por ejemplo, es incluso a través de este mismo tipo de actividades, ¿no? Como esta entrevista, algunas otras discusiones, y es así como podemos llegar y hacer un poquito más eco, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Al final de cuentas hay diferencias teóricas incluso dentro de algunas organizaciones que pues al final de cuentas no, pues como que sí merman un poquito en la organización que se pueda tener conforme al freno de esta ley. Y aparte, pues también el tipo de condiciones en las que se está dando, en las que se está implementando este proceso de privatización, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso eso con respecto a lo que me preguntaba. Ok. Está bien, Carlos. Vamos a preguntarle a Tania sobre este mismo aspecto, la influencia del sindicalismo en la aprobación y sobre todo en la ejecución de la nueva Ley General de Educación Superior en este país. Adelante, por favor, Tania. Sí, muchas gracias. Pues en realidad, y a lo mejor no sé si me voy a escuchar un poco soñadora, pero creo que sería la gran oportunidad para que los sindicatos pudieran trabajar de la mano con la comunidad estudiantil, porque de pronto parecen luchas muy independientes o muy diferentes, cuando en realidad la comunidad estudiantil junto con las y los compañeros de los sindicatos, pues tienen también, los sindicatos de la educación, pues tienen algo en común muy grande, y es que dependiendo de esa lucha conjunta que se pudiera hacer, es que el ejercicio del derecho a la educación pues se pueda llevar de la mejor forma, ¿no? Finalmente confluimos en espacios cotidianos todos los días, de lunes a viernes, en las universidades, y no solo en las universidades, sino además en los institutos tecnológicos, en las normales rurales y en todas las instituciones de educación superior. Entonces, claro que es un tema que también le competen a los compañeros y compañeras profesoras. Entonces, pues más bien ahí esperaríamos que se pudieran sumar también en defensa. A lo mejor, pues bueno, sabemos que los sindicatos se encargan más de la parte laboral. Sin embargo, sabemos que hay profesoras y profesores que claro que están interesados en que la educación en las aulas pueda ser crítica, pueda ser objetiva, pueda ser de calidad, y que una ley general de educación superior, claro que implica las condiciones que haya en las instituciones de educación superior para que las profesoras y los profesores puedan ejercer bien su trabajo, y las y los estudiantes podamos ejercer nuestro derecho a la educación. Muy bien. Finalizamos con el compañero Oscar sobre esta misma pregunta. ¿Está por ahí Oscar? Compañero Oscar. No, creo que no ha podido regresar el compañero. No ha podido regresar. Pasamos entonces a la pregunta última, a reserva de lo que ustedes después quieran agregar. Pero la pregunta que tenemos se refiere a que, siendo tan diversificado el panorama de la educación superior en México, tenemos universidades autónomas, tenemos universidades estatales, tenemos universidades públicas, no autónomas, tenemos Instituto Politécnico Nacional, o sea, tenemos organismos descentralizados,
organismos desconcentrados, instituciones particulares, todo un mosaico que alguna vez se decía en los años 60, 70, dificultan la unificación de las opiniones, la unificación del criterio del pueblo para poder llevar adelante grandes movimientos, grandes transformaciones. En este caso de la multiplicidad de instituciones de educación superior, la pregunta dice, la consulta que se hizo para poder llevar adelante este proyecto de ley, se dice que se remonta hacia los años, hace 60 años, 50 años, la NUYES ha venido impulsando, o sea, la NUYES, ustedes saben, es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que es la que agrupa a la mayor parte de las universidades y las escuelas superiores. Se dice que fue a través de esa ANUYES como empezó a formar parte, no ahorita, sino ya desde hace 30, 40, 50 años, la reforma de la Ley de Educación Superior, y que actualmente pues ya está aterrizándose en una propuesta que será votada en el mes de enero en la Cámara de Diputados, puesto que ya en la de senadores ya fue aprobada. En este caso, entonces, fue consultada realmente la comunidad de las escuelas, ya sean universidades, ya sean institutos politécnicos o tecnológicos normales, toda la gama de instituciones que va a ser, en este caso, influida por la nueva ley y que está dividida, o en este caso subdividida en 3 grandes subsistemas: el subsistema universitario, subsistema de educación tecnológica y el subsistema de normales. ¿Será posible que se pueda lograr unificar a los 3 subsistemas en una lucha estudiantil histórica, o cada quien va a actuar por su lado y pues lo que se logre sería benéfico para la institución respectiva, ya no para todo el sistema, sino de que sería para cada subsistema la lucha que se pudiera derivar de la inconformidad que ustedes están presentando? ¿Cuál sería el siguiente paso, distinguidos estudiantes que nos están visitando el día de hoy a la revista México Educativo? ¿Cuál es el siguiente paso considerando lo que les acabo de decir, la dificultad de la unificación, la dificultad de la consulta? ¿Cuál es el siguiente paso? Empezamos con el compañero Mario. Mario, si está por ahí. ¿No está Mario? Bueno, mientras regresa, vamos a preguntarle a Jonathan de la corriente Espartaco, ¿le podemos llamar? ¿O el grupo Espartaco, Jonathan? Movimiento. Movimiento Espartaco. Entonces, Sí. el movimiento Espartaco, ¿cuál es el posicionamiento al nombre de tu universidad de Puebla ante esta pregunta? ¿Cuál es la situación? Sí, pues precisamente ese es uno de los problemas fundamentales de la Ley General de Educación Superior. Desde las declaraciones de Esteban Moctezuma Barragán, y las que hasta ahorita han surgido de la defensa por parte de los legisladores, desde Rubén Rocha Moya hasta ahorita Adela Piña en la Cámara de Diputados, pues el planteamiento es que es una propuesta democrática, colegiada, respetuosa de la autonomía, y que va encaminada a la gratuidad de la educación. Ese es el objetivo último, ¿no?, de la propuesta. Okay.
Y de acuerdo a los hechos, pues ninguna de estos aspectos pues es real, porque es una iniciativa de ley que no fue consensada con ninguna de las comunidades universitarias, ¿no? La senadora Antares Vázquez, me parece que es de Morena, cuando tuvieron la sesión, cuando estuvieron discutiendo en lo general la Ley General de Educación Superior, no fue en lo particular, perdón, ella lo planteó, ¿no? Que eran conscientes de que se había, de que esta iniciativa de ley pues se había consensuado con expertos, con algunos sectores y básicamente con la ANUYES, con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que es en donde están agrupadas precisamente todas las universidades de educación superior, como usted ya lo explicó. Okay. Y ahí una de las cosas importantes que hay que resaltar es que precisamente quienes tienen a las universidades públicas en una situación de corrupción, pues son los que pertenecen a la Asociación Nacional de Educación, a la ANUYES, pues. Entonces, ahí nosotros vemos claramente cuál es el trasfondo de la Ley General de Educación Superior, o sea, de quién realmente es la ley. Porque no pueden hablar que es democrática porque en ningún momento se le preguntó a los estudiantes, ni siquiera de la manera abierta ni de la manera colegiada. La manera colegiada tendría que haber sido a través de los órganos de gobierno, a través del consejo universitario, a través de los consejos de unidad académica o el nombre particular que cada universidad tenga, o el órgano de gobierno que cualquier universidad tenga, ya sea el politécnico, ya sea los tecnológicos, ya sean las normales, etcétera. ¿No? Entonces, ni fue abierta ni fue colegiada. Lo más cercano a una consulta fue en el 2018. Esteban Moctezuma Barragán organizó una serie de foros por la educación. ¿Cuál fue la dinámica del foro? Era participación de 5 minutos y por sorteo. Esa fue la única consulta. Supongo que a esa consulta han de apelar, pero fue la única. Entonces no puede haber discusión con 5 minutos, ¿no? No puede haber una crítica con 5 minutos y por sorteo, ¿no? Entonces tampoco pueden hablar de que sea colegiada porque tampoco bajó en los órganos de gobierno, ¿no? En los consejos. Y aunque hubiera bajado, porque sí puede ser posible que en algunas universidades lo hayan puesto en el consejo, pero resulta que estos consejos, pues, funcionan de manera independiente, ¿no? Como están muy cooptados por los rectores, pues lo que se discute, lo que se informa, lo que se aprueba ahí, pues no baja a la comunidad universitaria, ¿no? O sea, si pudiéramos salir a la calle o pudiéramos estar en condiciones normales y saliéramos a preguntarle a las distintas universidades si conocen la LEGES, nos van a decir que no la conocen, ¿no? Porque de veras no fue consensuada, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas, ¿no? Que dicen que es democrática, colegiada, respetuosa de la autonomía y encaminada a la gratuidad, y no coincide ninguna de estas cosas con los hechos, ¿no? Y lo que va a venir a hacer la LEGES es todo lo contrario, que no va a permitir que haya participación democrática, porque como está estructurado el Sistema Nacional de Educación Superior y los consejos nacionales y estatales, de hecho ahí se va a violar la autonomía, porque va a haber hasta injerencia de los gobernadores estatales en las universidades autónomas. Y aunque digan, y aunque dentro del documento se diga que se va a respetar la autonomía, pues también actualmente en la Constitución dice que se debe respetar la autonomía y no se respeta, porque quien la viola es, pues, los rectores, porque solo utilizan la forma legal de la autonomía para seguir robando, haciendo negocios con el presupuesto, ¿no? Entonces, ese es el problema fundamental, ¿no? Que lo que plantean, pues no coincide con los hechos, ¿no? Gracias, Perdón, ya nada más para cerrar. Y es una tarea muy grande la que tenemos nosotros, como estudiantes conscientes de las implicaciones de la nueva ley, pues de organizar y de poder articularnos, por ejemplo, con el Politécnico, ¿no? Que de hecho, es la misma historia de lucha, ¿no? Que la UNAM, a ellos les tocó el 68, les tocó defender precisamente la autonomía, ¿no? Entonces,
es difícil por la cuestión geográfica y ahorita la nueva normalidad y porque no hay información, ¿no? Y porque el neoliberalismo pues formó a puros estudiantes dóciles, acríticos, no hay un pensamiento crítico, apolíticos. Entonces es más complicado, pero precisamente ese es a lo que nos tenemos que enfrentar y es a lo que en lo que hay que estar trabajando. Gracias. Gracias, Jonathan. Pedimos entonces ahora la opinión a Carlos Araico en cuanto a la pregunta ya formulada. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué opinan de la consulta? ¿Fue realmente, pues, le da legitimidad a la nueva ley o es ilegítima por la falta de consenso entre las grandes comunidades de las escuelas? Adelante, Carlos Araico, por favor. Sí, bueno, ya como decía Jonathan, ¿no? O sea, esta iniciativa de ley se excusa, ¿no? En esas consultas, en los foros, ¿no? De hecho, me parece que hicieron también una consulta virtual, ¿no? Pero pues al final de cuentas, mm, y ya nada más aquí rapidísimo con esto, porque Jonathan ya lo explicó bien, pues no carece de todo carácter democrático, no es completamente antidemocrático y legítimo lo que hicieron con respecto a esas dichosas consultas o esos supuestos foros en donde no participó en realidad la comunidad estudiantil, ¿no? Jonathan ya explicaba, ¿no? Lo de la misma autonomía, ¿no? Estos personajes, ¿no? Que han, que han violentado este principio muy importante. Usted preguntaba antes de que Jonathan respondiera sobre la unificación, ¿no? De los distintos de los distintos tipos de instituciones de educación superior, ¿no? Yo pienso que obviamente en cada estado, en cada región del país, en cada tipo de institución, ya sea normal, tecnológico, universidad pública, no autónoma y autónoma, pues obviamente que se desarrollan de distinta forma, ¿no? Hay condiciones muy diferentes, los estudiantes tienen otras, también tienen, en donde se desarrollan, tienen otras condiciones en donde nosotros estamos y viceversa. Entonces, eso es un hecho. Sin embargo, no es impedimento el que pues seamos conscientes de que existe la privatización de la educación, ¿no? Y eso es algo que de inicio nosotros hemos apelado con todos los estudiantes con los que nos hemos podido reunir, ¿no? Estudiantes de Baja California, estudiantes de Tamaulipas, estudiantes de Tabasco, ¿no? De Nayarit, de Michoacán, nosotros que somos de Puebla, ¿no? Ahí mismo de la Ciudad de México. Entonces, pues sí, seremos de distintas escuelas, sin embargo, pues está la coincidencia y todos tenemos el mismo problema de que nuestras escuelas se están privatizando, ¿no? De que se cierran, de que se cierran los espacios para la discusión, de que la formación es científica, ¿no? En eso todos tenemos el mismo problema y es bajo lo que pues debemos de unirnos para poder confrontar, ¿no? Para poder frenar todo ese proceso de privatización, porque pues los estudiantes tenemos esa capacidad al organizarnos, ¿no? Entonces, es apelar a todas esas luchas pasadas que se pudieron hacer en el pasado para conseguir los principios que hoy rigen nuestras universidades y que los han tergiversado, los han pisoteado, ¿no? Los han manipulado para beneficiar solamente a las mafias, ¿no? Entonces, lo de la autonomía es una, ¿no? El que las universidades puedan ser verdaderamente populares, críticas, pues incluso lo de la autonomía en nuestra universidad es algo, y en en todas las universidades que cuentan con este carácter, pues es algo muy avanzado, ¿no? Porque el derecho de que los estudiantes puedan decidir qué quieren con su universidad es algo que en todas las instituciones pues debería de darse, ¿no?
el que pueda existir la libertad de cátedra, la libertad de manifestación y de organización, ¿no? Eso permite la misma autonomía, ¿no? Y hoy en día, pues obviamente la han tergiversado para que pues puedan hacer negocios, ¿no? Para que funja como un escudo para los rectores de las universidades, y puedan desviar dinero, millones de pesos, y hacerse ricos con eso, ¿no? A costa de, pues, del desmantelamiento de la universidad, ¿no? Entonces, yo pienso que todo eso va junto, ¿no? Porque los rectores miembros de la NUYES pues no les interesó por en verdad consultar con los estudiantes, y los estudiantes pues deberíamos de seguir organizándonos para no solamente frenar esta ley, ¿no? Obviamente es un paso, pero, pero hay muchos problemas en la misma universidad, eh, a los que les puede dar legitimidad esta ley general de educación superior, pero ante los cuales nosotros pues podemos y debemos hacerles frente, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo pienso. Ok. Por favor, entonces, Tania, adelante con tu opinión. Sí, gracias. Antes que nada, comentarles que el compañero Mario se tuvo que retirar porque le surgió por ahí una emergencia y por eso ya no pudo continuar acá con nosotros y me pidió que les pidiera una disculpa de su parte. Pues sí, creo que los pasos, creo que en realidad la Ley General de Educación Superior de la que ahorita estamos hablando, pues es solamente una parte de la gran lucha del movimiento estudiantil. Eh, es una parte, sí, muy importante porque al final es el sustento legal que vamos a tener las y los estudiantes para poder ejercer nuestro derecho a la educación superior. Sin embargo, pues tiene muchísimas aristas, ¿no? También, pues, los estudiantes no somos ingenuos, sabemos que siempre el sector empresarial, sabemos que los intereses privados siempre van a estar buscando la privatización de la educación superior y es lo que no podemos permitir. Es momento de decirles, ok, con sus universidades privadas, hagan lo que quieran, enseñen lo que quieran, cobren lo que quieran, pero déjennos al pueblo mexicano, a la comunidad estudiantil, poder decidir qué es lo que queremos para nuestras universidades. Y en realidad lo que queremos, creo que no es nada del otro mundo, es que las universidades sean espacios seguros, es que no se sigan cobrando cuotas tan injustas en las universidades estatales y las universidades autónomas de los estados, que eso es una realidad en Oaxaca, en Chiapas, en Nayarit, en casi todos los estados que existen cuotas que a lo mejor para un estudiante citadino promedio no le representan tanto, pero que claro que a un estudiante que tiene que moverse a una ciudad para poder ir a una universidad y de que aparte de que paga renta y de que paga servicios y su comida y demás, tiene que estar pagando cuotas, eso claramente hace que la educación superior deje de ser gratuita, a pesar de que la institución es una institución pública. Entonces, creo que son muchos los temas, creo que lo que sigue es definitivamente exigir que esta ley se eh, se discuta con las y los estudiantes, pero no solamente los estudiantes de la Ciudad de México o los estudiantes de las ciudades más importantes o de las instituciones más grandes como lo son la UNAM o el POLI, sino que exista una representación en esas discusiones de estudiantes de las universidades autónomas, de los institutos tecnológicos, del POLI, de la UNAM, de la UACM, de las universidades estatales, de las normales rurales, porque las realidades, tanto en las ciudades como en las comunidades, tanto en una universidad autónoma como en una universidad estatal o en una normal rural, son muy distintas y esta ley tiene que asegurar que
que incluso con esas diferencias que se tienen, la educación pueda ser de calidad. La educación les sirva a los estudiantes, sí, para poder tener una vida digna en lo posterior cuando se integren al campo laboral, pero que también signifique que vamos a poder egresar de las universidades sabiendo hacer lo que más nos guste hacer, dependiendo de la carrera que estudiemos, y podamos devolvérselo a un pueblo que finalmente está pagando también nuestra educación. No se vale que al día de hoy siga habiendo políticos, siga habiendo gente que abogue por este proceso privatizador de las universidades, cuando en realidad la defensa del derecho a la educación es histórica por parte del movimiento estudiantil. No se vale que quieran hacer de un derecho una mercancía, porque no es así, porque sabemos que como seres humanos tenemos derecho a la educación, y lo que estamos defendiendo es que ese derecho lo podamos ejercer plenamente, en vez de que represente un negocio para los empresarios, para las ANUYES, para las empresas que quieren contratos con las universidades. Creo que esto a lo mejor es solo un paso, es un paso muy importante. Reiterarlo, debemos exigir que la ley sea discutida con las diferentes comunidades estudiantiles, pero que no solamente se queda ahí. También ahorita estamos muy paralizados por la pandemia, pero al final regresando a las aulas es una lucha constante, porque el camino que le queda recorrer a la educación superior en México todavía es muchísimo, porque sabemos que solamente somos un porcentaje de mexicanas y mexicanos que tenemos acceso a la educación, y eso no puede ser posible. Deberíamos estar caminando hacia que se garantice que cada joven puede acceder a una educación superior digna. Ok, Tania, te agradecemos mucho. Les informo que ahorita estamos por Facebook, sin embargo, mañana lo vamos a subir a YouTube para que puedan difundirlo. También les voy a dar, si alguno de ustedes quiere servir como contacto, o los tres, para que se les envíe la revista en la cual va a salir esta entrevista, la vamos a publicar y se las vamos a enviar a sus correos electrónicos o a su WhatsApp de su celular, según lo que ustedes determinen. La idea sería de que no se vaya a perder la comunicación, que ustedes lleguen a un objetivo digno del movimiento que están desempeñando, y que nos volvamos a entrevistar después de cierto tiempo para ver cómo avanzó esta importante iniciativa de, me imagino que reforma de la Ley de Educación Superior por parte de ustedes, hacerle algunos ajustes, etcétera, etcétera. Entonces, les voy a dar la dirección electrónica de la revista, si gustan anotarla, es www, todo puede ser con mayúsculas o minúsculas, www.revistamexicoeducativo.blogspot.mx. Entonces, www.revistamexicoeducativo.blogspot, también continuo.mx. Y desde luego que si ustedes me dan alguna forma de enviárselos, también se los envío, o a la propia revista pueden enviar su correo, o si alguien me lo quiere dar para que sea el contacto con los demás. Veo que ya 2 compañeros se retiraron, sin embargo, pues hay comunicación entre ustedes. ¿Alguien me quiere dar su teléfono o su celular su correo para enviarles la revista? ¿O alguna dirección colectiva que tengan? No tienen aquí en el chat del compañero Jonathan ya acababa de escribirse su correo, y la compañera Tania también. No sé si lo esté viendo, si no se lo dictamos, no hay problema. Por favor, díctamelo, porque el control sí lo debe estar viendo, pero
Al Ok. ratito, pregunta, a ver, díctemelo, por favor. Ok. Arce Pérez Jonathan. Arte, Arce Pérez Jonathan. Arce Pérez Jonathan. Jonathan con TH. va todo junto. Todo junto. Sí, todo junto. Ok, @gmail.com. ok. Entonces, este es y bueno, la compañera Tania también me puso su número, no sé si gusta anotarlo. a ver, por favor. 55 43 54 33 45. Tania 55, Calzado, así se llama, me parece. 55, 43, 54, ¿qué más? 33 45. 30, 33 45. 43, 45. Ok, 33 45. 3345. 45. Muy bien. Yo conforme ya esté la revista, que esperamos sea el día 1 de, pues ahora sí que del año próximo, inmediatamente se las envío por WhatsApp o a sus respectivos, a su respectivo correo, y desde luego que la pueden ver por YouTube mañana, que ya esté arriba de la página de la revista México Educativo, YouTube, y ahorita está en el Facebook también de la revista México Educativo. A través de esos canales podemos estar en comunicación para que pues no se pierda la comunicación. Carlos Araico, te agradezco mucho. El compañero que estaba por ahí, Jonathan, que creo es de tu misma escuela, Sí, también así es. pides de él, por favor. Agradezco mucho a Tania también su participación, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la FES Acatlán. Y pues los demás compañeros, que era Mario, parece que se retiró, y Oscar también se retiró. Aún así, les agradezco mucho y seguimos en comunicación. ¿Alguna cosa que quieran ustedes agregar? Ya está Pues todo. igual agradecer muchísimo el espacio. Creo que para la Coordinadora Nacional de Estudiantes por la Cuarta Transformación, pues suma muchísimo el contacto con profesoras, profesores y con la sociedad en general que esté interesada en pues el que podamos tener una ley que nos permita tener una educación superior digna, y pues que estén por favor atentos a lo que publicamos en las redes de la CONAE 4T, porque ahí es donde vamos a seguir publicando las distintas actividades y acciones que vamos a tener ahora, pues que van a intentar aprobar la ley en enero. Ok. Buena suerte. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Hasta luego. compañero. Gracias.